Muy bien, 9 de la mañana, 29 minutos en todo el país. Y bueno, seguimos aquí compartiendo más información. 16 grados, 9 décimas la actual en este momento en Buenos Aires. Y nos metemos justamente en la campaña porteña, ¿no? Se vienen las legislativas en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en contacto ya con el candidato a legislador porteño por el Nuevo Más, Federico Winokur. Federico, ¿qué tal? El gusto en saludarte. Jorge Moure acá. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Bueno, a ver, bien decimos en general, pero bueno, obviamente la expectativa está puesta en qué va a pasar hoy, ¿no? Con el tema de la salida del cepo, cómo van a reaccionar los mercados. Desde el Nuevo Más, ¿qué lectura tienen o que están haciendo sobre esta decisión y anuncio del gobierno? Bueno, en primer lugar me parece que hay que tomar las palabras del propio Javier Milei, de Adorni, cuando estaban en campaña y demás, y decir que ir a llorarle al Fondo Monetario para que te dé dólares es un signo del fracaso de la política económica de un gobierno. Eso es lo que nosotros opinamos, que tiene que ver con que el plan económico de Milei, de esta desregulación absoluta de la economía y del santo mercado, por decirlo de alguna manera, no va más. Y bueno, después parece un poco fantasioso lo que plantea el gobierno y demás, porque ¿cómo van a hacer para que no se dispare la inflación y no se traslade a precios si el dólar tiene un porcentaje de aumento del 40%? Y para eso, ¿qué se hace? ¿Se tiene que aguantar? ¿Uno tiene que tolerar? ¿Tiene que sobrellevarla de la mejor manera? ¿O hay alguna manera de contrarrestar? Ahí perdimos la comunicación con Federico Winokur, candidato a legislador porteño por el Nuevo Más. Y claro, una de las preguntas que tiene que ver es, bueno, cómo actúan, ¿no? Cómo están, ¿no? Analizando los distintos espacios políticos la decisión del gobierno, ¿no? De esta llegada, ¿no? De dinero a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de estos anuncios que se hicieron el día viernes y lo que se prevé para el día de hoy. Ya estamos nuevamente en contacto. Te preguntaba, ¿no, Federico? Bueno, ¿cómo se está preparando? ¿Hay una resignación por parte de la sociedad, de parte de los partidos políticos? ¿Cómo tienen que reaccionar ante todas estas maniobras del gobierno? Bueno, me parece que efectivamente se están discutiendo en estos momentos y alrededor de lo que va a ser esta campaña electoral, también en la capital que se nacionalizó, un poco cuál es el proyecto para el país. Me parece que lo que se está viendo tanto en la ciudad como en el país es que las cosas vuelven a caerse a pedazos. Yo creo que hay una imagen extendida de esa manera en la sociedad, como que la ciudad se cae a pedazos, el país se cae a pedazos, o esta idea que uno muchas veces escucha de que en Argentina la historia parece cíclica, que volvemos una y otra vez a los mismos problemas. Y a mí me parece que hay que discutir problemas de fondo, y en ese sentido que hay un problema con el capitalismo en la Argentina y la gestión del capitalismo que nos lleva una y otra vez a las mismas fórmulas, y no me parece, me parece por lo menos para pensar esta idea de que Milei vino a decir que él era distinto, que no era la casta, que era un gobierno de un tipo distinto con un plan nuevo, que era un experto, etcétera. Y la maniobra, digamos, la propuesta de ir al Fondo Monetario a pedirle divisas para controlar el peso del dólar e intervenir en el mercado cambiario para llegar flotando a las elecciones, por decirlo de alguna manera, y devaluar después, es la misma receta que aplicaron casi todos los gobiernos en la historia de Argentina. ¿Qué se juega en esta elección en la ciudad de Buenos Aires? Porque pareciera que tanto en Capital como en la provincia de Buenos Aires se jugara a todo nada. Efectivamente, en la ciudad de Buenos Aires la elección se nacionalizó y se está discutiendo, por un lado el gobierno se juega a algún grado incluso de su continuidad, porque
ellos, dependiendo del resultado en la ciudad, van a ver la credibilidad del proyecto Milei a esta altura, y el oficialismo de la ciudad se juega su relevancia en el mundo actual también. El problema que tienen ambos es que el nivel de la crisis en la Argentina es de un tamaño tan grande que es muy difícil creerle al gobierno de la ciudad que vamos a estar mejor en Buenos Aires. Porque lo que se ve es que la ciudad está muy mal. Larreta te habla del olor a pis, pero eso parece como una cosa muy pequeña dentro de toda la discusión que hay hoy. Porque lo que pasa es que se vive muy mal. Se gana mal, se cobra muy poco. A nivel educativo y a nivel de salud, la ciudad está completamente deteriorada. El trabajo precario no para de aumentar. Entonces, en el marco de todas estas problemáticas, la discusión, si va a ser solamente de ¿cómo se dice?, de renovar oficialismos, les va a ser muy complicado. Por eso nosotros estamos diciendo que efectivamente el problema de la ciudad de Buenos Aires se emparenta con algo que está pasando en el mundo y algo que pasa en todo el país y en el mundo, que es una crisis descomunal. Una crisis descomunal, pareciera que va por esa línea, ¿no? A partir de distintas acciones que obviamente están pasando, ¿no? Puntualmente en los Estados Unidos, ¿no? Con el tema de las tasas, ¿no? Pareciera que también, ¿no? Fuera, ¿no? Uno de los temas ahí como claves en lo que es la dinámica de cada país. Efectivamente, hay una nueva situación mundial, donde muchísimos equilibrios se trastocaron y efectivamente estamos ingresando en algún punto en un mundo nuevo, donde los sucesos muestran también los límites del propio capitalismo. Y bueno, la guerra comercial que abrió Trump con otros estados lo que hacen es desestabilizar el régimen de estados en el mundo, las relaciones entre los estados y también lo que viene siendo una economía de mercado libre, abierta, etcétera, a nivel mundial, y es muy difícil que estos conflictos no escalen y que no lleven incluso a conflictos armados y demás. Para nosotros, esto reabre la discusión de que hay un sistema que está fallando, y nos parece que es el momento donde gran parte de la población también empieza a ver que fracasaron tantas recetas distintas de gestionar el capitalismo, que tal vez es momento de empezar a discutir el anticapitalismo, algo que vaya por fuera de lo mismo de siempre. Te lo traigo un ejemplo de Argentina también, porque en Argentina hubo gobiernos que se dedicaron a gestionar el país a través de una política de regulación económica estatal, y esa regulación económica estatal nos llevó a una debacle tan grande como fue la del gobierno de Alberto Fernández. Ese nivel de decepción llevó a que un personaje como Milei, con su nivel de improvisación y para mí incluso de locura en algún punto, pudiera llegar al poder a proponer la desregulación total o la regulación por parte del mercado de la economía. Ahora, esta receta de vuelta nos lleva hoy al extremo de estar al borde del derrumbe, porque incluso si hoy las divisas no estallan por los aires, incluso si el salvataje del Fondo Monetario les permite llegar más o menos tranquilos a las elecciones, de todas formas las condiciones de vida de las personas, de los trabajadores, las trabajadoras, se están deteriorando tanto que la sensación es esa, que se te hace invivible el día a día. Entonces, desde ese punto lo que estamos diciendo es, tal vez hay que probar con otra forma de gestionar los asuntos de la sociedad, y es lo que nosotros llamamos la regulación que sea por parte de los trabajadores, es decir, que haya una planificación racional y democrática de la economía por parte de los trabajadores,
y que para eso hacen falta medidas anticapitalistas. ¿Y esto cómo se hace para convencer Sí. al electorado? Porque, digo, te escucho, ¿no? Son propuestas, Sí. digo, como ambiciosas, ¿no? Teniendo en cuenta todo el sistema, cómo está puesto, un sistema, como decís, ultracapitalista, y con esta lectura, o por lo menos con esta forma, ¿no? Vienen a romper, ¿no? toda esta ecuación. ¿Cómo se hace para convencer al electorado que esta es una alternativa posible? Bueno, en primer lugar, porque hablamos de algunas cosas que no está hablando nadie. Por ejemplo, Milei y en general los distintos sectores hablan solo de macroeconomía, que es una abstracción en última instancia. Nosotros queremos hablar del salario, porque es efectivamente lo que te permite a vos como trabajador poder o no cumplir tus necesidades básicas, Sí. poder o no proyectar un futuro. Entonces, por eso nuestra primer propuesta es un salario mínimo de 2 millones de pesos. Ahora, ¿esto es ambicioso? Sí, Y seguramente parece que es sí, ambicioso. claro. Es ambicioso en el sentido de que hoy el gobierno está en un rumbo muy distinto al que nosotros planteamos. Pero si vos te pones a ver en concreto las riquezas que hay en la ciudad de Buenos Aires, no es tan ambiciosa esta idea. Si vos te pones a ver las 50 familias que salieron en la revista Forbes y que concentran 77.000 millones de dólares, empezás a ver de dónde podría salir esas riquezas para poder financiar el salario mínimo de 2 millones de pesos. Hay una cosa que es más curiosa también, porque Argentina no crece hace 15 años. Claro. Y ahí quiero llegar, ¿no? Porque una de las Sí. de las condiciones que puso el Fondo Monetario Internacional es una reforma laboral, es una reforma previsional, Sí. ¿no? Nuevamente volvemos a discutir, como fue en su momento en la época del gobierno de Mauricio Macri, una reforma o dos reformas de este estilo. A ver, para un inversor, tanto nacional como extranjero, es complicado invertir en el país, porque tenés gremio que te obstaculizan, tenés trabas que también, digamos, que no te incentivan. La realidad es esa. Bueno, me parece que mira, el análisis que nosotros hacemos es que la clase dominante en Argentina, los sectores empresarios, decidieron hace años no invertir un peso en el país. Eso es lo que opino. Cuando hubo más, cuando hubo menos impuestos, cuando hubo mejores condiciones, cuando hubo peores, en todo momento decidieron una y otra vez no invertir nada. Y en cuanto Macri les abrió la canilla, se llevaron toda la plata al exterior y fugaron medio PBI o un PBI entero hacia afuera. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que para que haya inversión realmente, tiene que haber inversión pública. Ahora, cuando hablamos de inversión pública, nos metemos en un terreno que a veces remite a la gente a lo que hizo el peronismo y el kirchnerismo en nuestro país, que estuvo ligado a intereses de empresarios amigos y demás, o incluso a la corrupción, lisa y llanamente. Sí. Por eso nosotros decimos que nosotros proponemos otro tipo de regulación donde esté involucrada la población y los trabajadores en las decisiones, para saber en qué se invierte, cómo se invierte y demás. Pero tenemos en un país con una infraestructura tan atrasada y tan compleja que por eso el país no crece. Pero te sumo una cosa más. Sí. El país no crece, sin embargo, el sector empresario se hizo más rico en Argentina. Ahora, ¿cómo se explica eso? Porque si el país no creció, Claro. deberían ser igual de ricos o menos. Ahora, lo que sucedió es que el porcentaje del PBI que representa la ganancia empresaria creció y el que representa el salario bajó. O sea que los sectores más ricos de nuestro país avanzaron en la apropiación de riqueza por sobre los trabajadores. Claro. Entonces, incluso en nuestro país, por eso te digo, como a los empresarios los rige el criterio de la ganancia, no es un problema moral el que nosotros estamos diciendo en este momento, es un problema sociológico, político, económico, que es que los rige el criterio de la ganancia. Entonces, en nuestro país han decidido no invertir
y han decidido tratar de apropiarse de mayores y mayores riquezas. Claro. Queremos dar vuelta a eso. Por eso empezamos por la idea del salario mínimo de 2 millones de pesos. Venimos a proponer la idea del fin del trabajo precario, que es un problema tan grande en nuestro país, y la idea de que con impuestos reales a la riqueza se pueden financiar las necesidades de la población, incluido la debacle que hay hoy en la educación, en la salud. Bueno, el salario mínimo de 2 millones de pesos también eleva la jubilación. Uno cuando entra, estamos en contacto con Federico Buenocourt, candidato a legislador porteño por el Nuevo Más. Federico, uno cuando entra a las redes sociales encuentra, ¿no?, esa chicana por parte del gobierno hacia la izquierda, ¿no? Con videos, con ataques, ¿no?, directamente de parte de sectores, ¿no?, que son muy afines, o el mismo gobierno con algunos funcionarios, entre ellos Adorni. ¿Cómo es esa dinámica? Digo, ¿cómo es ese ataque que ven, si es que lo califican de esta manera? Sí, hay ataques importantes y creo que el gobierno se juega a intentar ridiculizar la idea del anticapitalismo. Son férreos defensores del capitalismo, pero al mismo tiempo me parece que a su manera reconocen que el capitalismo da tan poca respuesta que muchos jóvenes pueden girar a la izquierda. Y por eso me parece que se apuran tanto y con tanta violencia a tratar de decir en las redes que cualquiera que no sea un individualista ultracapitalista que crea en las criptoestafas como ellos es un idiota, es un fracasado, es no sé qué. Me parece que es un reflejo también de lo mal que está el capitalismo y también de lo mal que está el gobierno en este momento, que no aparece como una gran opción creíble en general, que no sé cómo le va a ir en estas elecciones parciales, por decirlo de alguna manera, que hay o por distrito, que no hace elecciones extraordinarias por ahora, que no la hizo en Santa Fe ayer, que no sé cómo va a ser en la capital, y que tampoco sé cómo va a ser en provincia. Entonces me parece que el gobierno tiene mucho en riesgo hoy también. Y bueno, después nosotros al debate estamos siempre abiertos. Si Adorni en vez de tuitear y hacer chicana quiere debatir con nosotros, estamos más que dispuestos. ¿Te imaginás un debate con Adorni, por ejemplo? ¿Un cara a cara? Sí. Me encantaría para poder... para poder discutir y ver si efectivamente lo que decimos tiene fundamentos, qué es lo que ellos quieren plantear que no, qué es lo que tiene menos fundamentos hoy, que vas a vivir mejor en el marco de este capitalismo que nos está llevando básicamente a una dinámica de tercera guerra mundial a nivel internacional, o el anticapitalismo que venimos a poner a los trabajadores y los sectores populares primero. Federico, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Federico Buenocourt, candidato a legislador porteño por el Nuevo Más, pasaba por Mañana Sí.